volvemos al útero. El fornix, como les decía, tiene importancia porque al momento de la inseminación artificial se usan unas como bombillas largas donde va a estar el semen del macho. Generalmente lo que se hace es ingresar con esta pajuela y dependiendo de la especie se deja en el orificio uterino externo, el orificio uterino interno o incluso dentro del útero. Va a depender mucho de la especie que se esté inseminando, ¿ya? O incluso en algunas se puede dejar acá como en la parte vaginal más externa e igual funciona. Va a depender, como les digo, de la especie. ¿Qué pasa? Uno puede decir que topa ahí y dice, llegué aquí al orificio uterino externo, estoy al otro lado. Y no, estoy topando acá. Y voy a perder una dosis de inseminación porque no conocía bien el animal. ¿Ya? Así que eso es súper importante. ¿Qué otra estructura también hay que tener ojo al momento de las inseminaciones? Para quienes trabajen en mayor sobre todo, es acá, con la fosa del clítoris. Porque muchas veces pueden pensar también que llegaron a un tope, obviamente van a quedar mucho más afuera, llegaron a un tope y en realidad era esta fosa, que es un saco ciego, entonces tampoco me va a resultar la inseminación. ¿Ya? Profe, entonces este clítoris no daría placer sexual a la hembra, ¿cierto? A diferencia en lo humano. Sí, igual. De hecho, en las yeguas, los equinos, la hembra cuando está en celo lo exterioriza, pues se lo muestra. ¿Ya? O sea, netamente tiene función reproductiva. O sea, tiene tejido eréctil también. Sí, igual. Así que es bastante similar a lo que pasa en los humanos. Somos bastante agresivos en general. Por ejemplo, el útero en las mujeres, el cuerpo uterino es mucho más grande y los cuernos son muy pequeños. Pero venimos de donde mismo. ¿Ya? Entonces, acá está un poquito más grande la imagen que vimos recién, y está en español, pero es lo mismo. ¿Ya? O sea, acá en la cruz va a estar el fornix, orificio uterino externo, canal cervical, a través del cuello uterino, y acá ya tenemos el orificio uterino interno. ¿Ya? Ese es todo el cervix o cuello uterino. Cuando yo esterilizo una hembra, esto es lo que veo al abrir el abdomen. De hecho, si se fijan, aquí no es muy higiénica la imagen, pero se entiende. De hecho, creo que esto es una necropsia. Pero sirve igual. Acá, esto que está hacia atrás es la vejiga. Es un saquito, está lleno de orina, ahí abajo. Fíjense que es como musculatura. Esa es la musculatura. Y esos son muchos kilómetros de intestino. Y acá tenemos el útero. Fíjense. Acá debería estar el cervix. Abajo es más blanco y aquí es más rojo. Por lo tanto, el cervix debería estar a esta altura. Aquí está la diferencia de las irrigaciones. ¿Qué encuentro después? El cuerpo uterino, que es bastante pequeño en general en las gatas y de las perritas. El cuerpo uterino no mide más de 2 centímetros. ¿Ya? Y luego tengo los cuernos uterinos que van a estar unidos por este ligamento intercornual. ¿Ya? En la vaca cobra mucha importancia este ligamento, lo vamos a ver en anatomía 2 después. Y en general hay que tener harto ojo porque antiguamente lo que se hacía, y que bueno, muchos médicos todavía lo hacen, es sacar ovario y útero. Se saca todo. En cambio, actualmente hay técnicas un poco más modernas que sugieren solo sacar los ovarios y el útero se va a atrofiar solo. Si no se sacan bien los ovarios, el ovario puede volver a crecer, se desarrolla porque es tejido que se estimula por hormonas. Entonces, si no se sacan bien los ovarios en un tiempo, quizás en 6 meses o incluso menos, o incluso más, también puede ser que al año después la hembra pueda volver a entrar en celo. Entonces, si yo voy a sacar solo los ovarios y los saco mal, la hembra va a volver a entrar en celo y va a quedar preñada. ¿Qué pasa? Que muchas veces también antiguamente, como sacaban todo, la gata entra en celo, pero no queda preñada. Obvio, si no tiene útero donde guardar cachorro, pero va a seguir entrando en celo porque el ovario sigue funcionando. Profe, Dígame. profe, ¿cuál es la parte que se le saca de ahí? En las hembras depende del criterio médico, depende cómo esté el útero. Pero actualmente la mayoría solo sacan los ovarios y hay algunos que sacan los ovarios y el útero. O sea, mira, si nos vamos a la imagen anterior, antiguamente uno
ponía un punto acá, hacía un corte acá y se sacaba cuerpo uterino, cuernos uterinos y se amarraba aquí arriba y sacaba los ovarios. Ahora lo que varios como colegas más nuevos están haciendo es cortar acá, obviamente suturando todo, cortar aquí abajo y se sacan solo los ovarios. Y queda el útero ahí atrofiándose lentamente. El útero de una hembra, por ejemplo, una pastora alemán, debe ser máximo del ancho de un dedo meñique, no es más ancho que esto, un cuerno uterino, ¿ya? Por lo tanto, son estructuras bastante pequeñas, pero tienen una capacidad de distensión muy grande. Una hembra preñada, la misma pastora alemán preñada, el ancho va a ser de mi brazo, ¿ya? O sea, es mucha la diferencia, es mucho lo que puede lograr distenderse el útero. Igual que en las mujeres, uno puede ver una mujer muy, 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 muy flaca, pero si llega a quedar embarazada, igual la guata va a ser grande, ¿ya? Sí o sí. Así Profe, con lo que, que le pregunté en delante por mensaje, no sé si lo leyó. déjame ver por mensaje. No tengo nada. No lo alcancé a leer, parece. Quizás fue antes de que se nos acabara la primera clase. Mándalo de nuevo. Por fin. Ya, por mientras nos llega esa pregunta, súper importante todas las preguntas. En general es eso con el útero, ¿ya? Así que esto es súper importante, esto se pregunta harto. Profe, y dejar el útero ahí no ocasiona ningún daño, nada, ¿cierto? No, porque el útero se atrofia, se va Ah, ya. achicando. El Ah, útero solo. crece o se achica netamente estimulado por las hormonas. Y si yo saco el ovario, que es el que genera todas las hormonas reproductivas, el útero se va a ir atrofiando porque no tiene nada que lo estimule. Esa es como la ciencia de por qué ahora hay algunos médicos que sacan solo los ovarios. La cirugía es más fácil, es más rápida, la recuperación obviamente también es Sí, más pues más sencilla, sencillo, bueno. pero hay muchos que prefieren asegurarse y sacar el útero igual, ¿ya? Porque si el útero tenía, no sé, una pequeña preñez o alguna cosa extraña o qué sé yo, puede generar igual una infección uterina. Ah, ya, profe. Entonces, Gracias. esa es como la discusión que hay ahora. Ya, profe. Tengo entendido que sí. Ahora, a mí no me ha tocado ver ningún caso de preñez ectópica, ¿ya? Para los que no están al tanto con el tema, una preñez ectópica es cuando el feto o el embrión no se implanta dentro del útero, sino que generalmente, bueno, en las mujeres en las trompas de falopio, pero sería como en esta zona de la tuba, ¿ya? No lo he visto yo nunca, pero según entiendo podría llegar a pasar, ¿ya? Netamente por la forma que tiene la tuba auditiva, o sea, la tuba auditiva, la tuba uterina es un poco más complejo, sí, lo veo poco posible. Como te digo, yo no he visto ningún caso ni he leído nada al respecto, pero en biología y en ciencias nunca es nunca y tampoco es siempre, ¿ya? No podemos ser absolutos con nada. Así que, fíjense, esta es la bolsa ovárica y la retrayeron con un par de pincitas. Y esta es la forma del ovario, de verdad es como un poroto crudo, más chiquito, y tiene una estructura llamada infundíbulo, ¿ya? Por el infundíbulo es donde ya va a salir el óvulo maduro. La gametogénesis y todo eso, la formación del óvulo, eso no lo ven conmigo, ¿ya? Pero por acá sale el óvulo, el huevito listo para ser fecundado, y va a ir a caer, vamos a ver esta imagen, va a salir del ovario y va a caer a esta cosita que se llama infundíbulo, que es como un nidito, ¿ya? Desde el infundíbulo va a salir, va la tuba a dar una vuelta, ya la tuba es bastante tortuosa, da hartas vueltas, y va a llegar a la unión tubo-uterina. ¿Qué hay aquí? Fíjense, la fimbria es la conexión del ovario con la tuba, que es lo que estábamos viendo acá. ¿Ya? Chuta, estoy desordenando. El istmo es la conexión de la tuba con el útero. O sea, acá ese es el istmo, cuando llega la tuba al útero.
Entonces, tenemos el infundíbulo, que era como el nidito, de ahí tenemos la fimbria, después tenemos una ampolla o ámpula, y luego el istmo. ¿Qué significa todo este trabalengua? Sale el óvulo por el infundíbulo, cae a la fimbria, que es como el nidito, después al salir la tuba, porque fíjense que la tuba uterina queda aquí adentro, al salir, aquí, la fimbria, fíjense, al salir, esa es la ámpula o ampolla, ¿ya? Aquí también, ahí. Entonces, y luego tenemos el istmo, que es cuando llega la tuba uterina al útero. Estos son los ligamentos que va a tener alrededor el ovario y el útero. El meso, todos los mesos, son 2 hojas de peritoneo que fijan un órgano a la pared abdominal. Esa es la definición. Fíjense acá, hay un mesometrio, o sea, que afirma al útero. Piensen, endometrio también es de útero. Así que mesometrio es de útero. Un mesosalpinx, que va a ser como la superficie dorsal del ovario, un ligamento propio del ovario y además un ligamento suspensor también que es solo del ovario. ¿Por qué tengo tantos ligamentos y unos más anchos y otros más angostos? Netamente porque si la hembra se llega a quedar preñada, el útero va a crecer mucho de tamaño y necesitamos ligamentos bastante resistentes que lo afirmen y lo peguen a la pared del abdomen. Si no, por eso en la última porción o sea, en el último tercio de la gestación, es cuando las perritas como que se les cae la guatita. Y eso es porque ya los ligamentos no dan para más. Y por eso también es más fácil esterilizar una hembra que ya ha tenido cachorros, porque el útero es más grande, es más fácil de encontrar. Y además, los ligamentos están más laxos, ya dieron un poco. Entonces, uno puede jalar un poco más y exteriorizar de mejor manera esta estructura. ¿Ya? Así que, lo mismo, esta abertura, la famosa ampolla o ámpula, acá está el ovario, la bolsa ovárica, sale, esa es la fimbria, por lo tanto la tuba tendría que salir por ahí, ¿ya? Y hace como una vuelta medio extraña y sale por acá por esta abertura, como está aquí, ¿ya? Entonces, si nos vamos con esta imagen, está en inglés, pero es lo mismo, creo que está en la última, de hecho, o la penúltima. Tengo el ovario, la tuba, fíjense que sale por atrás de este ovario, da la vuelta completa, es una tuba ascendente, luego descendente y llega al útero. Que tengo acá también el ligamento suspensor del ovario, mesosalpinx, mesovario, ligamento propio del ovario, creo que ya lo había dicho, y el mesometrio. Y hay un ligamento que es el ligamento redondo del útero. O sea, tenemos muchos ligamentos afirmando este útero. Acá está el infundíbulo que va a dar a la tuba uterina. Están todos los ligamentos aquí afirmando esta zona. El útero como tal, y fíjense que hay harto ligamento que lo va a sostener. La abertura de la bolsa o bursa ovárica y la tuba. Y acá está el mismo corte, la misma imagen que estaba en la foto anterior, pero con todos sus nombres. El ovario, que es este pelotita. Fíjense que ahí dice tuba uterina descendente, porque va como por fuera. Pero si yo corto, la voy a ver igual. El ligamento mesovárico, la apertura de la bolsa ovárica, la fimbria del infundíbulo, y aquí también tenemos la tuba uterina. Recuerden que va a ser como una U y vuelve. La bolsa ovárica y el mesosalpinx. Eso es todo lo que hay en el ovario, ¿ya? O sea, el óvulo para llegar al útero tiene que hacer una tremenda vuelta. Si hay una alteración en esta zona, la perrita jamás, y la persona en general tampoco va a quedar preñada. Finalmente, tenemos en esta zona, recuerden que aquí arriba estaba el cervix, esta es la vagina. La vagina es una cavidad virtual. Por lo tanto, puede distenderse o comprimirse bastante. En general va a estar así cerrada,
ya así como aplastada. Y en el bulbo vestibular voy a encontrar el tubérculo uretral, es como un gordito que hay ahí, donde va a salir el orificio uretral externo. En los machos, el orificio uretral externo es acá. En la punta del pene es donde va a estar el orificio uretral externo. En la hembra va a estar dentro del vestíbulo vaginal, ¿ya? Y aquí hay un par de músculos constrictores vestibulares y el bulbo vestibular como tal, ya sea esto es una estructura bastante muscular que generalmente cuando, por ejemplo, en los bovinos, cuando uno palpa a bovinos, es una de las estructuras que uno usa para guiarse para poder llegar hasta el útero. ¿Ya? Es eso, chicos, en general. Como les dije, es una pincelada más bien